¿Qué tal, banda? Hoy nos tocó fabricar e instalar esta repisa que es de Tsalam, la cual la armamos en dos piezas y, por cierto, le hicimos un ensamble especial en la esquina que une ambos tablones de tal manera que la vuelve una sola pieza tan rígida que permite que solo 3 puntos de sujeción sean suficientes para hacerla parecer flotante. Bien, vámonos al cómo la fabricamos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué caras de la madera tienen que coincidir, ya que la madera de Tsalam tiene una veta clara oscura y eso nos permite jugar con esa unión. Obvio, no hay una receta para escoger eso, es a sentimiento, a ojo de buen cubero, a un gusto particular, etcétera. Nosotros escogimos que los dos lados claros coincidan. Establecido eso, lo que sigue ahora es diseñar el trazo para el ensamble. Con un lápiz trazamos una línea a 45 grados en la esquina que vamos a unir y comenzamos a trazar una línea a discreción que tiende a hacer un patrón como si fuera el de un rompecabezas. Es como una línea S. Lo vamos proporcionando en la línea que tiende a los 45 grados, tomando en cuenta una regla inevitable que tenemos que cumplir para este trazo. Ahorita se los voy a mostrar. Y de hecho la línea del marcador negro lo define mejor. Observen cómo la línea de la S forma dos chipotes, como si fueran dos gotas de agua que se va formando, pero la más grande y redonda de hecho tiene una cintura, y esa cintura es la que precisamente permite que no se desensamble este tipo de unión. Ahora vámonos al corte, y de hecho en un buen corte está la clave del éxito para este ensamble. Tomen en cuenta que para este corte sus curvas son muy cerradas, por lo tanto no recomiendo hacerlo con una caladora manual, es decir, te puede hacer un corte diagonal y eso no dejaría que el ensamble asiente de manera pareja. Y por eso mejor vamos a intentarlo con la caladora de banco, la cual por lo delgado de sus ceguetas permite hacer cortes muy cerrados. Observen cómo ya hicimos el corte completo y no se puede desensamblar a menos que una de las dos partes la desplacemos hacia arriba, como en un rompecabezas. Esa es la clave del éxito de este ensamble. Bien, ahora ya que hicimos el primer corte, ya podemos trazar el segundo corte. Vamos a usar de patrón el primer corte para marcar cómo tendría que ser el segundo. Para esto el trazo tiene que ser de mucha precisión y por eso estamos afilando el lápiz con una punta muy aguda para que no nos mienta en el trazo. Entonces presentamos nuestro corte, lo ponemos en la esquina como va, en el vértice, y nos aseguramos de que esté a 90 grados, fijando su correcta posición con la escuadra, y ahora sí con el lápiz hacemos el trazo, que es muy preciso de esta manera. Como la línea del lápiz apenas se ve, la remarcamos con una pluma o con un plumín delgadito para que la podamos ver bien a la hora del corte. Y banda, aquí tuvimos que dar un golpe de timón en el proceso porque me di cuenta cuando hice el primer corte en la caladora de banco que no respondió perfectamente bien para seguir la línea. Me costó muchísimo trabajo, además de que se forzó, ya que la madera de Tsalam es muy dura. Entonces, para irme seguro con la precisión, mejor lo voy a hacer en la sierra cinta, aunque este corte en la sierra cinta me implica muchísimo más proceso y es muchísimo más tardado que en la caladora de banco, porque para cortar en la sierra cinta necesitamos hacer varios cortes extras que son los que le van a dar salida al propio corte que sigue las curvas de manera precisa. Y todo esto para que desahogue la sierra cinta, para que pueda dar vuelta, no se atore, no se caliente y se arriesgue a que se truene. Bueno, ya hecho el corte, ahora sí vamos a presentar las dos piezas a ver si embonan. Si no ajusta, entonces tenemos que cortar donde le haga falta. Es importante que este ensamble entre a presión, no debe quedar holgado. De hecho hay que meterlo con el martillo, por eso hay que ajustar perfectamente bien donde le haga falta. Entonces con la misma sierra cinta vamos haciendo los ajustes, cortamos, probamos, cortamos, probamos hasta que nos quede. Y ahora ya que estamos seguros de que va a embonar bien a presión, entonces pasamos a la etapa de ya pegarlo. Con resistol blanco abundante en las dos partes, ya saben, con el dedazo mágico. O bueno, si eres más pulcro, con una brochita. Y ahora sí vamos a embonarlo. Necesitamos un martillo de madera suave para que a la hora de golpear no abolles tu Tsalam. Y aquí es cuando precisamente te das cuenta de la virtud de este ensamble, ya que la cintura de sus nódulos es la que hace que sea un ensamble sin salida, o más bien con una sola forma de entrada, que es de arriba hacia abajo, y esa entrada es opuesta al vector de resistencia que necesitamos. De hecho es tan fuerte y tan autónomo que no necesitamos prensas o sargentos, e incluso sin que el resistor seque ya lo podemos manipular perfectamente bien y no tiene ningún movimiento para ningún lado, es decir, ya es estructuralmente resistente. Ahora lo que vamos a hacer es preparar una pasta clásica de aserrín con resistol.
la cual vamos a utilizar para resanar los microhuequitos que quedaron en nuestro punto de ensamble. Vamos a hacerlo con resistol 850, ya que este es bastante más fluido que el resto de los resistoles. Entonces se presta muy bien para hacer esta pasta. Es importante mencionar que este aserrín que colectamos de la Sierra Cinta es de dos colores, la parte clara y la parte oscura de la veta de la madera de salam, de tal manera que los granos, que aparte son grandes, no forman una pasta homogénea de color, sino en realidad queda una pasta parda, es decir, con ambos colores y se ven los granos. Eso le da versatilidad al resane y evita que se vea como una mancha homogénea. Por eso es que lo estamos haciendo así. También lo hacemos por la otra cara. Aquí, en vez de hacer la pasta de aserrín, lo que vamos a hacer es poner resistol en el hueco, luego le vamos a espolvorear aserrín y lo restregamos sobre el punto que queremos resanar. Esa otra técnica también funciona muy bien y queda exactamente igual que la anterior. Luego utilizamos un cepillito para quitar el exceso de pasta y resistol. Con uno de metal que no se mancha con el resistol, porque después vamos a utilizar nuestro poderosísimo cepillo japonés de madera y no queremos mancharlo con el resistol, ya que este es uno de los consentidos del taller. Es uno de mis favoritos debido a que corta súper bien, su navaja es muy ancha, se controla muy fácilmente y en resumen es perfecto para rectificar una superficie y dejarla bien plana. Es importante mencionar que este cepillo japonés está diseñado para cortar cuando jalas y de hecho sitúa su navaja en la parte trasera del cepillo. Eso te da varias ventajas a la hora de aplicarlo y sobre todo para rectificar una superficie y dejarla plana. Tienes muchísimo más control. Y por obvias razones aquí lo estamos utilizando para rectificar nuestro punto de unión en el ensamble. Bien, hasta aquí con el cepillo japonés y nuestra dosis diaria de vieja escuela. Y ahora vamos a electrificarnos con la poderosísima lijadora de banda. Vamos a darle a toda la superficie por etapas, primero con una lija gruesa del número 36, luego una media del número 50 y al final una fina del número 80 o 100. Y hay varias notas al margen. Noten que en el vértice convergen las dos líneas de la veta. Es decir, si quisiéramos seguir el lijado en línea de la veta, en el vértice te vas a encontrar con el problema que se cruzan. Entonces, para la primera etapa de lijado, que es un desbaste como profundo, vamos a ignorar por completo las líneas de la veta. Vamos a concentrarnos en desbastar y dejar plano, no importando si las líneas de lijado quedan cruzadas, que de hecho así va a pasar en el punto de ensamble, porque el rayado que te dejó la lija gruesa ahora lo vamos a quitar con la lija media, que sería del número 50 o 60. Y a su vez las rayas de la lija media las vamos a quitar con la lija fina, la del número 100 o 80. De igual manera recorriendo toda la tabla, intentando que sea en línea de la veta esta vez ya con la lija fina. Y aunque sabemos que se va a seguir cruzando en el punto de ensamble, no importa, las rayas que van a quedar ahí ya son muchísimo más pequeñitas y posteriormente esas las vamos a quitar con la lijadora orbital. Pero antes de la lijadora orbital podemos pasarle el router en el borde que va boleado. No hay gran ciencia para este boleado, de hecho es un corte muy pequeñito y lo podemos hacer perfectamente bien con el router de mano. Lo hicimos en ese orden porque la lijadora orbital también nos ayudaría a lijar lo boleado del router. Y con la orbital el proceso sería una lija del 120, luego una del 180 y al final una del 240. Y pues así es este proceso de lijado. Si le sacamos tiempos y movimientos a todo lo que implica los procesos de lijado, nos vamos a dar cuenta que ahí no podemos tomar muchos atajos de proceso. Tenemos que cubrir las etapas de lijado como van, si es que queremos tener un acabado perfecto. Y de hecho, dentro de los procesos de la carpintería, todo lo que implica el lijado es una condición híbrida en donde ni el carpintero se hace totalmente responsable y le deja la chamba al barnizador y viceversa. Pero como en este taller somos carpinteros y barnizadores al mismo tiempo, entonces pues no nos podemos echar la bolita, entonces hay que hacerlo bien desde el origen. Bien, después de esta observación volvamos a nuestra repisa. Nos toca cambiar de lija, pero nos acordamos que en la orbital neumática tenemos la lija que necesitamos en este momento. Y banda, esa es una ventaja nueva en este taller porque se convirtió en un corporativo, entonces todos los elementos del corporativo trajeron sus herramientas y ahora todas son de todos. Y bueno, ese es un lujo que nos estamos dando y creo que lo valemos. Noten que le hemos quitado el colector de aserrín a la lijadora orbital y eso lo hicimos para aumentarle la potencia a la lijadora orbital. Es decir, estas máquinas utilizan un cierto porcentaje de su potencia para aspirar el aserrín y conducirlo hasta el filtro. Entonces tienen un ventilador que extrae y comprime el aserrín dentro del filtro.
Las partículas que suelta la lijadora, entre más pequeñas, más peligrosas, por eso sí hay que atraparlas en su tránsito hacia los pulmones. Bien, ahora ya estando lijada pasamos a la etapa del barniz. Lo primero que hacemos es sellarla con un sellador de nitrocelulosa de la marca Sayer en este caso. Este en particular viene muy espeso y lo vamos a diluir bastante con thinner. Lo vamos a aplicar con brocha porque en este caso se me antoja, porque hace mucho que no lo hacía con brocha. No hay mayor ciencia con esto, simplemente te tratas de distribuir bien y ya. Esperamos a que seque y le damos una segunda mano aún sin asentar. Y no olviden que a los bordes, es decir a los cantos, siempre se les da 2 pasadas de más, porque cuando asientas la esquinita es la que se pela primero, entonces esa parte la engruesas más. Siempre es así. Luego observamos cómo se ve al reflejo y te das cuenta si te faltó o no. Y bueno, ya sabemos que quedó bien. Como usamos una brocha de pelo fino, quedó bien el sellador y para asentar fue muy sencillo con una lija del 360. Y ahora sí ya estamos listos para el acabado final. Vamos a usar esta laca semimate. Como ya es el acabado final y estamos usando un proceso de nitrocelulosa y no queremos que se nos blanquee, vamos a usar el viejo método de precalentar la pieza. Es decir, la sacamos unos minutos al sol a que se caliente lo suficiente como para que cuando la metamos todavía su inercia térmica nos sirva para que no se blanquee la nitrocelulosa. Y aquí las notas al margen con respecto a ese blanqueo inesperado. Todos los procesos de nitrocelulosa se diluyen con thinner, de tal manera que cuando aplicas en una superficie y el thinner se evapora, se roba el calor de la superficie y se lo lleva con él. Es decir, al evaporarse el thinner se enfría la superficie. A veces se enfría tanto que esa superficie condensa agua que está en el aire en forma de vapor y que no lo notas, a menos que pongas una cerveza bien fría en un tarro y luego observes cómo el tarro suda por fuera. Dices, ¿de dónde salieron esas gotitas en el tarro? Ah, bueno, pues es la humedad relativa que está en el aire y que el tarro al estar frío condensó esa humedad y se hicieron las gotitas en la superficie. Eso mismo ocurre en la superficie del barniz cuando se enfría demasiado y esa agua en el barniz es un contaminante que hace que se blanquee. Pero esto solo pasa en los procesos de nitrocelulosa que llevan thinner, porque en los procesos de poliuretano su solvente no se roba el calor cuando se disipa, es decir, no se enfría la superficie. Y sabiendo eso, nosotros precalentamos nuestra pieza de madera para evitar que se condense el agua, ya que si está calientita la tabla, el thinner no la puede enfriar y entonces no se condensa agua. Y además de que le ayuda a que todo el proceso seque más rápido. Ahora, lo aplicamos con la pistola porque como es semimate queremos que el grado de brillo sea homogéneo en toda la pieza, entonces es mucho mejor con la pistola. Y bueno, lo que sigue ahora ya es prepararla para el proceso de instalación. Hemos instalado estas pequeñas escuadritas en los cantos que lleva 2 como estas y lleva una tercera la cual vamos a instalar ya que estemos en obra. Estamos preparando nuestra super caja de herramienta tipo plomero, de estas que se abren para los 2 lados, para irnos a la locación. Bien, pues ya estamos listos. Vámonos a instalar. Pues estamos llegando a obra y resulta que el cliente es mi hermano Alberto. No se impresionó tanto con la repisa de diseñador que le hicimos, porque en realidad ya está acostumbrado a mis locuras desde que éramos niños. Sin embargo, lo que sí le dio curiosidad es el cómo la vamos a fijar. Y ahora lo explico a grosso modo. Va a tener unas pequeñas escuadritas, una por cada cara y luego otra en la esquina. Con esos 3 puntos de sujeción ya la repisa se vuelve inamovible. Van por la parte de abajo, serían muy discretas y además eso haría parecer que fuera flotante esta repisa. Eso solo es posible si esta escuadra es una sola pieza rígida inamovible. Y es precisamente lo que hicimos con este tipo de ensamble. Este tipo de ensamble hace que esto sea una sola pieza, está monolítica. O sea que entonces hay un equilibrio de fuerzas ahí. Sí, o sea, bueno, no equilibrio, sino la fuerza que hace este y este se cruzan en el centro y impiden que esta se mueva. Que no sea flexible. Sí. Con solo 3 puntos de sujeción es suficiente. Van por abajo, no se van a ver. Ahorita la van a ver instalada. Ok. Entonces, vamos a Pero está hecho el cabo. No, pero no, ahorita. De hecho, lo primero que hay que hacer es presentarla y luego hacer las marcas para el primer agujero. Y hasta que esté el primer agujero la fijamos ahí y luego continuamos con los demás, dándole nivel a cada uno. Aquí es donde
si te molesta que estés trabajando y tu cliente esté así de metiche, que te diga, no, ya está chueca, ahí ponle aquí, y oiga, y sí me va a quedar bien, y así todas esas partes, aquí es cuando a tu cliente le dices, Señora, oiga, señora. no tiene un desarmador y un taquete que me preste, y lo mandas a buscarlos, y cuando ya están buscando, tú ya llegas, ya la instalaste. Y así te lo quitas. Bueno, pero si alguno de mis clientes está viendo estas mañas, no crean que yo se los he hecho así. En realidad sí lo he necesitado. Lo que pasa es que necesitarías mejor otra cosa mandar, porque se supone que si tú lo mandas a buscar un tornillo o un desarmador, te van a decir ya, oiga, ¿qué clase de instaladores que no trae su propio material? No mame. O sea, tienes que inventarte otro pretexto. No, pero normalmente no piensan eso. Normalmente piensan O que... sea, van en directo. Sí, pero dicen, chin, ¿dónde lo dejé? Yo tenía uno en algún lugar y se tardan. Ah. Estadísticamente, ¿no? Ah, déjame ver si te encuentro uno ahorita. No, espérate, no, tú quédate. No, yo estoy hablando del caso de que no es que él me estorbe, sino No estoy mamando. no, me recuerda la situación. Él porque es mi hermano, entonces no hay pedo. Y si me estorbara, le digo, ábrete a la chingada y ya. Pero a un cliente, imagínate, mejor sutilmente le dices, oiga, ¿me puede conseguir esto? Y en lo que se va, ya lo hiciste. Entonces vamos a... Ah, me faltaba la superpoderosísima. Algunas veces te toca hacer agujeros en las paredes, en lugares que el polvo es muy crítico. Entonces tenemos esta pequeña aspiradora que le diseñamos este aditamento en la punta. Estos son tubos de los que se utilizan para los fregaderos por abajo. Los tubos de desagüe que los puedes estirar y acomodar de muchísimas formas. Ajá. Sí. Y en esta parte entra el taladro aquí. Por ahí va la broca y aquí hace la succión. El taladro hace la tapa por aquí y la succión queda aquí de la aspiradora. Entonces lleva todo el polvito. Entonces, bueno, tiene este aditamento para hacerlo más largo o más corto con brocas. Y al mismo tiempo, se puede estirar si la broca es larga y conforme va entrando se va encogiendo. Ya te queda la medida. Y ya, ajá, exacto. Entonces, todo esto con cañerías de desagües de lavabos. Pero en este caso creo que con esta. Eso es lo bueno de trabajar con el carpintero universal. Porque no nada más hace buenos trabajos, sino también sus aditamentos están de huevos. No, y así puedes cobrar lo que quieras y se justifica. Bueno, pero es que me quiere cobrar. ¿Me quiere cobrar? No. Está entradísimo conmigo, ¿eh? Entradísimo. Le debo las instrucciones de natación. Como 6 meses gratis de natación. 6 meses que equivalen más o menos como a... Híjoles, por lo que lo entrené, no, fácil no baja de 5,000, 6,000, yo creo que unos 8,000 varos por el trabajo. Está entrado. Una repisita. No, bueno, pero es que esta repisa es de 2,000 varos. Entonces ya le tumbé 2. ¿Okay? La clásica. ¿Funcionó? Sí, funcionó bien. Bien, pues ya quedó instalada nuestra repisa. Parece flotante, pero en realidad tiene los puntos de sujeción, que son estos precisamente. De hecho, son 3. Uno en esa tabla, otro en esta tabla y uno justo en la esquina. Aquí no se ven porque están muy por debajo, entonces no afectaba el hecho de que salieran por allá abajo. Solo estos 3 puntos de sujeción son suficientes para detener toda la repisa, ya que es una sola pieza así y este vértice, esta unión es sumamente fuerte, puesto que vieron cómo está hecho el ensamble y entonces eso no lo truenas pero ni con nada. Se rompe la madera pero no se deshace ese ensamble. Entonces la tabla se comporta como si fuera una tabla monolítica, es decir, estructuralmente es una sola pieza. Entonces con 3 puntos de sujeción solamente ya quedó lista y le puedes agregar incluso peso.
Peso normal de cocina, van a poner especies y cosas así. Pues banda, así quedó nuestra repisa de diseñador y ahora podemos decir ¡arre! A lo que sigue.